Hola, hola. La ficción Mis hermanos sueñan despiertos es el segundo largometraje de la directora chilena Claudia Guayquimilla, que recientemente ganó el Festival de Cine de Valdivia y también tuvo 3 premios en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Y hoy día vamos a conversar con Claudia, que anteriormente hizo Mala Junta, sobre estos personajes que ahí está. Jen, ¿cómo estás? Saludos a Perú. Ciclo Cine Perfecto, saludos también. Claudia Guayquimilla tiene un trabajo con Mala Junta y con Mis hermanos sueñan despiertos. Ahí está Claudia, que tienen bastante en común, entre eso la preocupación por las infancias vulneradas. A ver, por ahí viene Claudia Guayquimilla. A ver, no, ahí sí. Hola, Sí, Claudia. hola Marisol, ¿bien y tú? ¿Está bien? Sí, sí, te escucho súper bien. Bueno, muchas gracias por este espacio. Sé que tienes hartas cositas, que estás full porque Mis hermanos sueñan despiertos, está en cartelera en Sí, varios cines, pero particularmente me gustaría destacar el Cine Arte Alameda, ahí en Seina, en Arturo Prat, Reina. y en Valparaíso, en el Teatro Insomnia. Son dos salas emblemáticas para el cine Sí, independiente, que ojalá tengan la oportunidad de ver en pantalla grande esta película. La sensación del cine es muy distinta cuando uno está frente a sí. una pantalla, la emoción de compartir con otras personas, de estar a una distancia, pero en comunidad es muy, muy hermoso. ¿Cuál es la sensación de por fin tener esta película en Chile, después que estuvo en el Festival Internacional de Guadalajara, ganó 3 premios ahí, después del estreno en Chile del FIC Valdivia, donde también Sí. resultó como mejor largometraje? ¿Cuál es tu sensación de estrenar en Chile? Ha sido súper intenso, súper fuerte, súper emocionante porque, bueno, la función en Valdivia no puede estar presente. Para mí es un espacio súper simbólico porque mi primer trabajo y la primera vez que mi familia, incluso de campo, fue a ver como algo en cine y de hecho se vieron a ellos mismos en pantalla, fue súper chocante, entonces fue muy triste no poder estar esa función, pero la gente me fue mandando en vivo como sus reacciones y empezó a pasar algo bien particular al mostrar esta película y ha sido con el equipo, pero también con espectadores, es que al terminar la función empieza como un proceso medio testimonial y que no solamente se habla de la película, sino que mucha gente abre su corazón para contarnos nuevos testimonios de lo que le generó, de quienes han conocido. Hay en la misma sala Seina, que está en Arturo Prat, que está increíble, de partida digo, está increíble, de verdad, esta hora en la Universidad de Chile, donde está el Instituto Nacional, está hermoso el espacio de la sala, estuvo súper buena la experiencia y el día que fuimos a un conversatorio, porque además eso tienen las salas de cine independiente que uno puede conversar, podemos hacer una mediación, muy lindo. Ese día alguien nos comentó que el personaje que se llama Ángel, el protagonista, le recordó a su propio ángel que se llamaba David, nos contó una historia muy fuerte, entonces ha sido súper impactante la recepción potente que ha tenido la gente y las historias que me están llegando, muchas a mí y al equipo. Muchos mensajes muy lindos, conmovedores y muchas historias muy fuertes también. Qué bonito escucharlo porque en Valdivia, aunque tú no pudiste estar presencialmente porque estabas con la cuarentena por el viaje a Guadalajara, Estaba estaba tu haciendo. padre y en el Sí, escenario estaban varios de los actores jóvenes y entre ellos fue muy emotivo el caso de René Miranda, este joven que interpreta sí, a Michael, que se quebró al contar que él vivía en La Pincoya y que había visto en otros amigos y compañeros la situación de quienes han estado en el Sename. Entonces, es muy hermoso. Además, fue una de las funciones que más espectadores tuvo sí. en el Festival de Valdivia, lo cual va en contra de ese prejuicio de que el cine chileno, que es premiado internacionalmente, no es visto por los propios chilenos. Yo creo que con Mis hermanos Sueñan Despierto está cambiando un poco eso porque me da la impresión que sí está llevando gente al cine y en Valdivia por lo menos fue así. Sí, se completaron los cupos en Valdivia y quedó gente fuera,
pero hubo gente que nos acompañó por suerte el domingo y nada, creo que les pido disculpas que están mis perritos. Tengo tres, así También que quieren suenan bien fuerte y participar. quieren expresándose, sí. Eh, creo que no hay que tampoco juzgar a la gente, que hay mucho susto también respecto a cómo volver a las salas de cine, pero se están tomando todas las medidas, los espacios, las precauciones, así que obviamente ha sido como paulatino el regreso, pero súper impactante cómo nos han ido acompañando, así que ha sido nada, súper emocionante cuánta gente ha ido y creo que no solamente René, que conoce la realidad que le tocó interpretar, también Iván, que es el protagonista, también César, que es uno de los hermanos, conocen muy de cerca el motor de estos personajes, entonces creo que para ellos el transmitir también no solamente ese dolor, sino que también esa luz que yo vi cuando conocí chicas y chicos en los centros fue súper importante y creo que parte del equipo también conoce muy bien esta realidad. Así que creo que por eso éramos como voces al unísono que queríamos hablar de un tema que nos juntamos y nada, mucho más potente lo que genera el cine en conjunto. Sí, a propósito de salud que tú mencionas, un enfoque especial que tiene esta película es que a pesar de la realidad dolorosa que viven estos jóvenes privados de libertad en un centro del Sename, la mirada es bastante luminosa en algún momento respecto de las posibilidades de interacción entre ellos mismos. Van generando familias entre los propios jóvenes, de ahí el título, que son hermanos. Aquí tenemos dos hermanos de sangre que están recluidos hace más de un año en Sename, pero además están estos otros hermanos que se han formado frente a las dificultades diarias de sobrevivir en una situación como esta. Entonces, me gustaría que abordaras un poco el tema de esta ensoñación, de lo onírico, cómo finalmente la mente, el subconsciente permite salir de la prisión, salir de esos muros, cómo trabajaste en términos fotográficos, además muy bellos, con los bosques, los árboles, cómo trabajaste la posibilidad de la añoranza de la libertad a través de lo onírico. Bueno, primero yo creo que fue súper importante el conocer los centros, eso fue lo primero, como conocer distintos centros en donde están recluidos menores de edad, tanto en Santiago, en Tiltil, en Talca, en La Serena, en Puerto Montt, y el aproximarme sensorialmente también a ese espacio y conocer a quienes habitan ese espacio. Creo que una de las cosas más impactantes fue que al hacer una de las funciones en esos lugares, Marisol, los chiques son súper amorosos y súper respetuosos también, como yo pensé que iban a ser más reticentes a una actividad cultural y todo lo contrario, creo que a veces ojalá estuviera ese respeto y ese cariño en otros espacios que se suponen que son de personas más doctas y a veces son súper irrespetuosas también con quienes estamos entregando parte de nuestra intimidad también en un relato. Entonces, la verdad es que los chicos fueron súper acogedores y creo que ocurre algo que a partir del dolor los une y forman una familia no tradicional, no convencional, y a muchos nos pasa eso también, que a veces uno no escoge dónde nació, quiénes son sus padres, su familia, si te quieren, no te quieren, te acogen, te aceptan o no te aceptan, y finalmente uno va formando otro clan, otra familia, y creo que eso es lo que yo sentí cuando visité estos centros y me hacían a mí también parte de ese clan por unos momentos, aunque yo estuviera por un instante, porque creo que cuando a veces uno vive situaciones de dolor y que ha cometido un error, si hay situaciones de violencia, hay situaciones de a lo mejor crímenes que se han cometido, pero creo que estos chicos logran ver y reconocer el dolor en otro, y creo que sintieron y reconocieron también mis propios dolores, mi propia inseguridad, y yo me sentí súper acogida. Y esa hermandad fue algo que fue una de las primeras ideas fuerzas que tuvimos, como a la hora de trabajar. Ese espacio en donde más allá de los crímenes que hemos cometido, quiénes somos, como en primera capa, como si hago cine o no hago cine, que es como lo que te preguntan en otros lugares, no valía tanto como cosas más terrenales y concretas que tenían que ver como de sensaciones. Entonces yo lo pasaba muy bien cuando conocí a los chicos y eso intentamos transmitir en la película. Y lo otro muy importante fue que cuando uno traspasa la barrera de seguridad te quitan tu celular, te quitan tu reloj y tú no pierdes la noción del tiempo y del espacio. Y eso, al estar yo encerrada la primera vez, te admito que me desesperé mucho, Marisol. Como que yo estaba en un momento y dije como,
me imaginé yo en ese espacio y rasguñando ya paredes, como que me empezó a desesperar mucho el encierro y el contraste con el afuera y empecé rápidamente a imaginar, me pasó que quedé como ligada a ese espacio y ya incluso saliendo me quedé adentro, como que aunque me fui a mi casa no podía dejar de pensar en ese espacio y dije, ¿qué pasaría si yo estuviera ahí? Probablemente pensaría en el afuera y empezaría a confundirse a lo mejor mis recuerdos, mis deseos, mis anhelos, todo como un cruce de si realmente estoy o no estoy, y un poco también porque cuando nos dejaban acceder a ver a los niños, muchos de ellos para controlar la ansiedad y la depresión están sumamente medicados, entonces a veces están como adormecidos. Y esa sensación, más como que el tiempo simplemente se note por los pajaritos, por la hora del día, por los horarios de comida, y que te los determinan todo, empezó a teñir el cómo trabajar el tratamiento audiovisual de la película. Y en eso, bueno, con el director de fotografía, que es Mauro Veloso, que además fue premiado con su trabajo, pero además también Pame Valenzuela, que es quien hace el color, porque está quien hace la fotografía, pero se termina también en la sala de postproducción y es una compañera que termina ese trabajo también, y los efectos visuales. Eh, Trabajamos harto esa sensación de que no fuera tan patente cuando se pasa esta ensoñación, sino que fuera todo cruzándose en este otro espacio que va como en una línea paralela del relato. Y así como tú vivenciaste de alguna manera ese encierro al estar de visita y conocer estos centros de detención del Sename, también esta idea de la ensoñación o del refugio, de los árboles, del bosque, tiene que ver con tu propia historia, entiendo, de cuando Sí, eras pequeña, estabas obligada a vivir en Santiago, pero tu espíritu siempre estaba en el Gualmapu. ¿Cómo sí. está vinculado esa imagen tan hermosa de los árboles? Sí, bueno, es tal cual como dices, como de niña me daba mucha ansiedad la ciudad y a veces los ritmos que son la ciudad, el colegio y todo, y mi papá me enseñó de muy chiquitita como a meditar y trasladarme más allá de donde yo esté, como corporalmente, trasladarme a otro espacio y de algún modo eso me parece súper importante, que por más que te encierren, por más que tú estés como obligado a estar en un lugar, nunca van a poder controlar tu mente, siempre hay un espacio de libertad y de poder uno moverse a otro espacio. Entonces yo me imaginaba ese que es mi escondite, el que grabé en mi primer corto y el que vieron en Mala Junta, los que vieron el escondite de los dos personajes, ese era mi escondite y se lo comparto como al mundo y los acojo, como que les hago parte de mi escondite y a la hora de pensar esta nueva historia y pensar en estos niños que de algún modo no conocí directamente, pero el cine me permite traspasar las barreras del tiempo, del espacio, como regalarles también mi propio escondite y refugiar de algún modo a estas vidas, que siento que como que hubiesen quedado perdidas en estas voces en el viento y es como encontrarles un espacio metafórico que es el que estaría yo. Sí, nos pudimos trasladar de alguna manera a ese espacio de ensoñación. Tú mencionaste tu primer corto, San Juan, La noche más larga del Sí, 2011, y ahí empiezan a aparecer personajes que luego te acompañan en tu segunda película, en Mala Junta. Ahí está Cheo, que además era la imagen de tu primo, que sí, luego aparece en Mala Junta, ¿verdad? sí. Y mis hermanos sueñan despiertos con Mala Junta, tú la has considerado como una sola gran película, o sea, tu preocupación por las infancias vulneradas. Cuéntanos de esta complementariedad entre tus dos últimos largometrajes. Igual yo debo admitir que cuando hice Mala Junta yo pensé que era mi primera y última película, que no, no iba a ¿En dar para serio? más. Sí, porque fue súper difícil. Yo de hecho le he comentado que yo nunca pensé que iba a ser directora de cine. Fue como una eventualidad que me obligaron por un ramo y ahí lo conocí. Después, bueno, me pidieron de nuevo y parecía que interesaban mis historias, pero nunca me imaginé como directora de cine porque además no cumplo como con el estereotipo de director que no sé, que habla, grita en el set o como da instrucciones, yo soy súper para adentro, entonces ¿Y qué no pensé. pensabas? ¿Y qué rol querías cumplir en el Me cine? gustaba mucho el guión, la verdad, siempre el guión me ha parecido súper interesante. Fui productora de otros cortometrajes, trabajaba en arte también, la fotografía también lo trabajé harto cuando era documental, yo misma hacía la fotografía. Entonces, la verdad es que me interesan hartas áreas, pero la dirección me encantó porque es algo súper lindo lo que ocurre con la dirección, que uno de algún modo lo que hace es ser como
un canal entre como distintos talentos que uno no tiene y que une personajes que a veces incluso no están al mismo tiempo, en el mismo tiempo y espacio, pero tienen una idea o una fuerza común. A veces no se conocen, por ejemplo, decía recién, director de fotografía, no se conocen con quién va a ser el color, o director de sonido hace algo en el set, pero se complementa con quien hace la música, y yo soy como una intersección entre todos nomás, y un canal, y como que les trato de transmitir a todos como el mensaje que tuve en la pre, a los de rodaje a la post, y después cuando ya termina todo, soy la vocera de todo el equipo ante como ustedes, pero en verdad soy simplemente como un canal, entonces es muy bonito, me permite como acomodar como talentos de todos, pero eso nomás es ser directora. Y no me acuerdo que me había preguntado al inicio, Marisa, La perdón. vinculación Ah, entre de las las dos dos, pelis. que son Sí, o sea, hermanas, o son sí, solas, o yo no complementarias. pensé, claro, no pensé que iba a ser una segunda peli, pero después cuando ya, es como, a mí lo que me pasa es que llega una nueva película cuando no puedo dejar de pensar en algo, en un tema. Entonces, escribiendo el personaje de Tano de Malajunta, yo lo que quería hacer era como, yo sentía que cuando moría un joven líder mapuche, era tan indolente en los comentarios que dije, ¿por qué no valen las vidas para Chile la muerte de un joven mapuche? Y a la vez empezaron a ocurrir muertes o golpizas ciudadanas de jóvenes que habían cometido delito y empecé a sentir algo común, como de personajes que de algún modo parece que no tuvieran valor, que cargan con estereotipos en Chile y que si los dos se juntaran quedaría la embarrada y combatir ese estereotipo. Entonces así partió Mala Junta y al investigar para construir a Tano, junto con el co-guionista, con Pablo Green, empezamos yo investigo mucho testimonio, de hecho tengo aquí recortes de diarios porque me pego y tengo un montón de cosas así, y esta historia que para construir Tetano empezó a darme vuelta varias historias más y empezó a ocurrir que al mostrar Mala Junta me interpelaban o me invitaban personas que trabajaban en Sename, mucho. Me empezaron a invitar y en uno de esos también entró Escuela al Cine, que me pidieron uno de los centros Sename que fuera a mostrar, y ahí es cuando tuvimos una de las funciones más hermosas, porque el co-guionista ha contado que uno de los chistes que escribimos y que en ninguna parte se reían, se rieron ahí, y fue como, bueno, en realidad este era el público con el que hicimos la peli, ¿cachai? Que la entienden más que nadie. Así que, de algún modo, se conectaron y creo que yo me sentía súper en deuda que en la primera pude transmitir como en profundidad lo que significa ser, lo que es vivir la infancia en territorio mapuche y que después se vio muy reflejado como que todas y todos los chilenos lo vieron en primera persona con la violencia a la que puede llegar la institución policial en mismo Plaza Dignidad, o sea, como la violencia, eso lo han vivido en las comunidades durante siglos. Entonces, el poder verlo en primera persona y que nuestra película se proyectara mientras estaba la gente siendo también como violentada aquí a pasos de donde estábamos proyectando Mala Junta, fue muy potente. Creo que me sentía en deuda con este otro espacio. Es decir, voy a tomar un niño que pasó por un centro Sename, pero sin hacerme realmente cargo, y de algún modo me empezó a pasar que mi empatía y mi mente no abandonó este centro, y ahí surge la película, ¿no? Hay que hacerse cargo, como, ¿qué hago yo? Sí, mencionaba Plaza Dignidad y a ustedes en la filmación de Mis hermanos sueñan despiertos les tocó justamente la revuelta popular de octubre, la tuvieron que vivir en carne propia muy Sí. cerca de Plaza Dignidad y después les tocó justamente la pandemia. ¿Cómo sortearon las dificultades propias de un proceso histórico como el que hemos vivido? Primero con un equipo maravilloso que es además primera línea, creo que cada persona del equipo es pura convicción, puro corazón, y es el mejor equipo con el que yo he contado así en la vida, en verdad, porque nosotros en algún momento nuestra preproducción partía un mes antes de la filmación. Entonces, y nuestra oficina estaba a metros de Plaza Dignidad. Entonces, el equipo pasaba como de preproducir o de trabajar un rato a marchar, y después de un mes se sintió muy orgánico el pasar de la calle a ya expresarlo en un relato cinematográfico, y creo que es un equipo que tiene tanta convicción que no había obstrucción posible para detener que filmáramos. Pasó de todo, desde tomas, desde represión policial afuera, habían cabildo, entonces toda la parafernalia del cine, como de mantener el silencio, que todo sea tan como ceremonioso, a lo mejor no se podía, pero eso no iba a detener una filmación.
y creo que mis compañeros todos se las ingenian para hacer de una u otra forma y con pocos recursos que esto funcionara, así que creo que es solo posible a partir de la voluntad o de las montajistas también trabajar online después, la postproducción fue todo online, así que en verdad nada detuvo este relato por el equipo completo, que son muchas personas detrás, me veo yo, pero hay muchas personas detrás de esto. ¿Y cómo fue eso que la revuelta permeó de alguna manera el relato? ¿Cómo se fueron incorporando consignas al guión? Cuéntanos más detalles de eso. Sí, empezó a pasar que una de las consignas más fuertes tenía que ver con el fin de Sename y ciertas frases que no solamente tienen que ver con Sename, sino como con el sentir. Yo que no celebro Año Nuevo, esta fue una de las pocas veces que fui a Plaza Dignidad y en que éramos como puros rechazados, como celebrando juntos por primera vez con una fiesta que algo nos hacía sentir como parte. Y creo que ese sentir que de algún modo habíamos llegado a tal nivel de poca dignidad, nos habían quitado tanto que nos quitaron hasta el miedo, creo que esa frase fue tan fuerte que en algún momento dijimos, a ver, ¿qué pasaría? Porque a veces es enjuiciada la violencia, ¿cierto? Como, pero ¿qué pasaría si uno está en una situación límite, pero al límite de la resistencia humana y de tus capacidades? ¿Qué es lo que harías? Por ejemplo, tú si estuvieras en este encierro y quien más quiere estuviera puesto en peligro. Y tratar de entender a veces la violencia que hay detrás, porque creo que la adolescencia efectivamente es irreverente, insolente, pero genera cambios, pues, y a veces hay que entender esos procesos detrás, y a mí me encantan, y a veces me dicen, ¿por qué la adolescencia? ¿Por qué tanto el fuego? Y creo que hay una conexión ahí que para mí es importante, impredecible, pero genera cosas potentes. Entonces, creo que eso que se estaba viviendo afuera estaba súper conectado con lo que está y quedó a lo mejor de maneras que todavía no somos conscientes, que quizás en años más la gente va a mirar y decir, mira, sí, claro, en esta película algo quedó, pero lo que escuchábamos afuera lo tratamos de plasmar en la peli. ¿Y de dónde surgió esta idea de tener dos hermanos recluidos en el mismo centro, Ángel y Franco, uno mayor que tiene más conciencia y Franco más pequeño que extraña a su madre y que no se hace cargo de su custodia? ¿Cómo surgió esta dupla, estos dos hermanos juntos recluidos y el temor a ser separados? Sí. Pasó que dentro de esta investigación, como de muchos casos, en algún momento leí de dos hermanos y que tenían 14 y 16, que es la diferencia que tengo yo con mi hermano chico, que yo nos criamos, claro, juntos, y si alguien le hacía algo a mi hermano, yo te juro que yo dejo la embarrada, nadie puede tocar a mi hermano, yo me pongo así muy ruda cuando se trata de él, e incluso me pasaba que defendiéndolo a veces la gente se olvidaba que él había hecho algo, me empezaban a retar a mí, mi mamá, mi tía. Ahí está mi hermano, de hecho se unió, está mi hermano, ¡Ah! como Pero que qué bueno. a veces me pasaba a mí que yo me molestaba tanto que increparan a mi hermano, que me ponía a discutir, finalmente se terminaba tratando de mí, que yo dije, ¿qué pasaría si me hubiese tocado a mí esa circunstancia de tener que estar en este espacio con mi hermano al cual tengo que criar y entregarle de algún modo como un rol, entregarle cariño, cuando yo a veces ni siquiera yo tengo la estabilidad en este espacio? Como, ¿qué pasaría? ¿Cómo lo hago? Y empecé a preguntarme tantas cosas que dije, no, qué potente. O sea, si ya en mi vida cotidiana, con todos los privilegios que de algún modo uno tiene, fue complejo, ¿cómo lo haría yo en ese espacio? Y en ese momento fue como tanto que se juzga respecto como a las niñas y a surgir y la oportunidad y que no la aprovechan para ser alguien más. Y dije, ya, a ver, ¿qué pasa si hubiera un niño que tiene ganas de estudiar, quiere hacer esto? ¿Cuántas son las herramientas reales que tienen? Y la cancha, como es igual, como qué pasa si un niño quiere estudiar, el entorno en el que está, ¿cachai? Y ahí es donde fue pensar eso, ¿cachai? Como qué pasa si hay un niño que está con su hermano menor, con esas circunstancias, teniendo que enfrentar, criar, y qué pasa si además no tienen las mismas visiones al estar en una circunstancia como límite, ¿cachai? ¿Qué pasa si hay un plan de escape? Entonces, sí, la forma de tener a este piola, a este hermano chico, es estar tranquilos. ¿Qué pasa si hay un plan de escape y no están de acuerdo? Como dicen ahí, como comentan, cero estimulación. O sea, yo eso también vi como dentro del espacio que a veces yo pude acceder a algunos centros porque profesores de trato directo quisieron llevarle una instancia cultural
significativa en niñez, pero no siempre ocurre, ¿cachai? No, entonces, y eran poquito, muy pocos esos espacios de poder estimular, entonces no solamente creo que es una responsabilidad de quienes están en Sename, sino también de nosotros como sociedad y a lo mejor como artistas de generar una red constante de poder estar y pensar en estos niños, en estos hermanos. A mí me trastocó de tal manera el ponerme en ese lugar que dije, bueno, voy a escribir esta historia y así surgen Franco y Ángel y su familia no convencional, que finalmente fue quien los unió el dolor y arman esta familia que es la Casa 5. Así es. Está y Luz comenta a propósito de los hermanos, cuando se está institucionalizado con muchos más hermanos, ellos desarrollan la labor maternal o paternal. Creo que tiene mucha razón en lo que plantea. Volvamos un poco a los espacios de luz, como los talleres justamente de los profesores de trato directo, en este caso de la profesora de fotografía interpretada por Paulina. ¿Cómo se desarrolló ese personaje en particular, como ese espacio de tranquilidad, además donde era posible la interacción entre hombres y mujeres? Bueno, yo soy hija de profesora y de profesora que trabaja también con infancia vulnerable. Siempre ha trabajado en comuna muy pobre, ahora la protectora de la infancia también. Y entonces he visto como parte de su ímpetu, incluso nuestras cosas de la casa se trasladaban al colegio por intentar salvar y no cuantitativamente, sino que a veces era una niña, un niño, dar un espacio de luz y leía por ahí que alguien puso que en ese espacio no se escucha mucho la palabra tú puedes. A mí me pasó como directora que una de las experiencias más fuertes que he tenido, Marisol, es cuando me llevaron a mostrar Malajunta a comunidades mapuche y a colegios en donde había alta población mapuche, porque los niños, el gran problema que hay es su autoestima y que no sienten que sus voces y que sus historias sean válidas, sean importantes. Entonces ahí uno dice como, o sea, ¿en qué nivel tan nos han hecho sentir que somos indignos, que no somos importantes y desde una pequeña infancia y el decir algo tan como simple como tú puedes, tú eres capaz de potenciar esas cosas, como en estos espacios no se da y me parece que sí hay algunas personas intentando, pero deberíamos ser todos los que de algún modo desde nuestro lugar ayudáramos a eso, sobre todo en la etapa más importante que tiene que ver con la niñez y que después nos marca para toda nuestra vida. Entonces, lo que yo te puedo decir fue eso, que al trabajar el personaje de Pali García, de una profesora de trato directo, también fue el intentar no trabajar un blanco y negro, sino esos matices de una profesora y también con sus momentos de frustración, porque intentando hacer algo con los pocos recursos y también viven una violencia a veces parte del sistema. Yo vi que a veces la violencia de los horarios y malos tratos la vivían profesores de trato directo, gendarmes. Hay como un problema que tiene que ver con una institución, más allá de las personas, ¿cachai? Y hay mucha vulneración como sistematizada. Bueno, de hecho ahí vemos como a la propia profesora le llega un golpe en algún momento, a ese nivel, digamos, sin hacer distinción. Respecto de los distintos tipos de discriminaciones, tú señalabas en el caso de las comunidades mapuches, pueblos originarios, pero además las dificultades de ser mujer en una industria bastante masculina, y todo lo que tú mencionabas de la forma en que tú entiendes la dirección Sí. como un canal, yo creo que es una forma bastante femenina de entenderlo, muy distinta probablemente a la figura del director hombre tradicional, bastante autoritaria nomás. Entonces, ¿cómo ha sido para ti dirigir? ¿Has sentido que has podido desarrollar otras habilidades, mostrar otras formas de relación al interior de la propia mini industria chilena? ¿Cómo sientes el tema de género en relación a la dirección de cine? Creo que intentando a lo mejor romper con esta idea como de la ilustración, de que vienen los genios iluminados y una cabeza que viene a resolverlo todo, porque el cine es un arte sumamente colectiva, en el cual uno efectivamente es una cabeza que guía y que va movilizando distintos talentos, pero no tiene todas las respuestas, como, y se llega a cosas muy superiores cuando uno dialoga y logra sacar lo mejor de quienes están como dando la batalla en conjunto contigo. Creo que
Para mí eso es súper importante, y el diálogo que se genera en el set, y romper y también transparentar a las demás personas respecto a cómo, a quiénes pueden contar la historia y cómo deben ser quienes tienen que contar historia. Yo le transparento a veces a mi equipo que yo sufro de ansiedad social. A mí me pueden dar crisis de pánico por tener que enfrentar como a grupos de gente masivo, y a veces las filmaciones tienen 50, 100, 150 personas, y todos además me miran como para saber si está todo bien o no, o yo tengo que tener la solución. Y en esos momentos, nada, me concentro, reflexiono y trato de generar un diálogo distinto, y romper con ciertos estereotipos. Entonces me ha pasado que a veces la gente como que se descoloca, pero va todo andando, y a veces nada, es como convocar a esto. Y creo que sí me ha pasado muchas veces que al inicio, como cuando grabé mi primera película, no sentí tanto el cuestionamiento, porque quienes estaban en la filmación lo hacían porque confiaban en mí, y juntos estábamos dando una batalla y queríamos eso. Pero a medida que uno va habitando nuevos espacios, y más poder, es muy difícil. Creo que nosotros pensamos que hay muchos cambios, pero en verdad el espacio cinematográfico televisivo es sumamente racista, clasista, muy machista, muy misógino, muy violento, y es difícil, es súper difícil, porque creo que incluso tampoco existen espacios de protección para quienes denuncian. No es real tampoco esos espacios para quienes se hagan esas denuncias, ni espacios de reparación. Entonces es súper complicado. Creo que yo lo que me gustaría es poder dejar una cancha más pareja, un espacio más acogedor para... Yo además hago clase, entonces me imagino a mis estudiantes, mis compañeros, yo no quiero que vivan situaciones que me han tocado vivir a mí y que me han trastocado mucho como persona. Me duele mucho, y por suerte, de algún modo, estoy súper orgullosa de lo que me conforma, de mi familia, que sea de campo, que sea de la Florida. Estoy súper contenta, y aunque vengan términos como que esto es folclórico o lo que sea, estoy súper orgullosa de lo que me conforma. Entonces esas cosas no me van a trastocar, pero no me gustaría que otras personas tengan que vivir esa violencia, sobre todo directoras que sus voces cuesta que salgan, que vivan la violencia que a veces a uno le toca vivir en esos espacios. Esos Bueno, cuestionamientos. para quienes se están integrando, estamos conversando con Claudia Guayquimilla, directora ampliamente premiada, ahora recientemente en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, con 3 premios en el Festival de Valdivia. Mis hermanos sueñan despiertos, se estrenó en Locarno, uno de los festivales de cine más vanguardistas del mundo. Así es que aprovechen de ver esta película, cine chileno, en salas de cine. La experiencia inmersiva es distinta cuando uno ve en pantalla grande, y Sí. tiene una fotografía hermosa y unos colores que pueden disfrutar. Me gustaría rescatar un comentario de Cata Coliwinka. Dice: Uh-huh. la importancia de la representación en el cine, demostrar la diversidad de historias. Creo que eso Exacto. ha sido una parte muy importante de tus películas. Te quería consultar respecto, siguiendo con esta perspectiva de género, respecto de la ficción, porque Sí, estamos un poco más acostumbradas a ver a mujeres directoras trabajando en documental, que así es. tienen más posibilidades económicas de acceder a ese género. Sin embargo, tú desde el principio fuiste llamada por la ficción. Sí. Cuéntanos por qué fue esa respuesta, y por qué te enganchaste con la ficción y no con el documental, por ejemplo. Sí, pues bueno, efectivamente, como algo a nivel mundial que sucede, porque los presupuestos, pero también los equipos son más pequeños, entonces se le confían a las mujeres, o se busca en ese espacio, hay mayor cabida que para la ficción. Pero a mí, yo, a pesar de que me encanta hacer testimonio del tiempo que me tocó vivir, hago un estudio documental muy grande para trabajar el guión. La verdad es que me gusta generar espacios como nuevos, porque yo, a la hora de tener que filmar directamente, por ejemplo, los personajes que a lo mejor inspiraron a Tano, a Cheo o a Ángela Franco, yo la verdad es que no podría filmarlos directamente. Hay una cosa ética de lo que me entregan a mí como testimonio, que lo guardo como sagradamente, pero trato de resguardarlo, resguardar esa historia íntima, y encontrar un nuevo lugar de qué cruces hay, y yo qué también aporto yo desde mi persona y desde mi biografía y desde mi sentir,
entrego y hago cruces con ideas para un espacio nuevo que nos une de algún modo. Entonces me siento más cómoda en ese espacio, Marisol. No sé pensar en documental, a pesar de que se cruzan y siento que todo es cine y yo ocupo mucha metodología documental. Me gusta generar este nuevo espacio que es como nuevo. Y respecto de innovar con jóvenes actores o actrices, Sí. ¿cómo es el tema de elegir estos casting con jóvenes que están vinculados de alguna manera a las realidades que quieren mostrar? A mí me sucede que creo que el hacer arte, una de las cosas que más me entretiene es como un experimentar y el experimentar implica riesgo. Y eso me encanta efectivamente el que implica un algo que uno no tiene absoluta certeza de lo que va a ocurrir y creo que por eso me gusta buscar un casting que no sea algo como certificado, algo que yo pueda ver una luz que es dar ahí una oportunidad de trabajar en conjunto. Me encanta eso que encuentro en actores naturales y yo no entiendo, por ejemplo, cómo hay directoras o directores que trabajan como con coach de actores. Yo nunca lo he hecho. Me encanta trabajar directamente y nada, me fascina el que yo no hago un casting tradicional que es de que se aprenda el libreto, sino que trato como de, a la hora de trabajar con actores naturales, es súper importante encontrar, estudiar la esencia de esa persona para ver cómo puede trastocarse en el personaje. Y de algún modo con actores y actrices hago lo mismo, solo que uno lo disfraza de otras palabras y se complejiza el proceso, pero en verdad yo a la hora de escoger también con quienes trabajar con actores profesionales busco eso mismo, como que trato de, el casting es conversar y extraer ciertas cosas de que llegan inflexiones y de ahí mismo trato de trabajar. Entonces, al final buscamos como un nuevo espacio en donde tanto actores naturales como profesionales buscan como una intersección. Y eso es súper entretenido porque tienen que estar en la escena viva. Más allá que no se improvisa, tienen que estar escuchándose muy atentamente. Y a veces ocurre que cuando son solo profesionales ya se saben los parlamentos, marcan demasiado los puntos de dónde van a caminar y no dan espacio a la exploración, al que hay que saltar a veces al vacío. Y creo que, para no culpar a los compañeros actores y actrices, creo que ha sido porque tuvieron metodologías tan torturadoras a veces de dirección y castigadoras que como que necesitan cierta rigidez, que no se permiten el explorar más libre, en que no va a tener un castigo el que hagan algo que funcione o no funcione. Y para mí ese espacio como más libre en donde uno está jugando, probando, todos estamos probando, es importante. Y en el caso de Iván Cáceres, este protagonista, ¿qué le encontraste para que llegara incluso a ser premiado como el mejor actor en el Festival de Guadalajara? O sea, un chico joven que nunca había salido del país, que me imagino esta es su primera experiencia cinematográfica. ¿Cómo fue el trabajo con él? Había trabajado en algunos cortos antes, pero creo que Iván tiene algo muy potente que no solo, que entiende muy bien el subtexto de la escena. Es algo que a veces ni siquiera los mayores estudios te lo pueden dar, que entiende lo que está pasando por debajo. Entonces, más allá de que se aprenda literalmente los textos a la hora de conversar con él, lo que está ocurriendo, entiende las ironías, entiende eso. Entonces, yo lo que hago es un poco marcarle las inflexiones porque las escenas tienen beats, tienen como golpes, tienen objetivos, tienen golpes y vamos aprendiendo así a lo que significan las escenas y él entiende perfectamente eso, entonces es el mejor aliado y tiene otra cosa que para mí es muy potente a la hora de escoger casting, que es que comunica muchísimo con la mirada, con los silencios. Eh, Eso para mí es clave a la hora de escoger un protagonista. Y tiene una dualidad que puede como representar esa rabia o como ímpetu de, a la hora de reclamar, que puede ser muy violento, pero también la otra inflexión de que se ve vulnerable y frágil. Así que nada, para mí es un lujo trabajar con el Iván, pero también con otros actores naturales de la película, como es César, que hace de Franco, como es René, que René Miranda, que hace de Michael, y también con Julia Luber, que no tiene estudios formales de actuación, pero es una seca, es increíble la Julia. O sea, para mí es, el ponerla a ella siempre en escena es pero increíble, es la mejor aliada que yo puedo tener. Se trabajó en Rara cuando era bien chica, po. Trabajó en Rara y después yo la invité a hacer unos videoclips, entonces trabajamos juntas en otras Mm. cositas
y ya con la peli confirmo y ahora estamos trabajando en otras cosas más y nada, pero es increíble, es como el cine está en ella, entiende también las escenas, las miradas, es increíble trabajar con la Julia, entonces yo tengo una experiencia impresionante también con actores naturales, me encanta el diálogo que se da y la confianza que me entregan a mí, se entregan absolutamente confiando en lo que les pido más allá de que no tenga que darles grandes discursos y eso a veces también es súper liberador para mí como directora. Bueno, ya pensando en que te hemos quitado harto tiempo, quería saber en qué estás pensando para más adelante, próximamente, si sientes que el tema de las infancias vulneradas se cerró con estas dos películas, vas a buscar otras formas de representar a aquellos que no están habitualmente en la pantalla, ¿por dónde va la cosa? Sí, estamos trabajando otra película que ya ganó el Fondo Audiovisual, que es de animación, con quienes hicimos el cortometraje de la vida de Violeta Parra que se llama Cantar con Sentido. Vamos a trabajar una historia en stop motion que está protagonizada por una niña mapuche, niñas migrantes y perros callejeros que viven en el sector de La Chimba, que es donde está Plaza Dignidad. Que nada, es una historia que espero que surgió antes de la rebelión popular y se ganó los fondos también antes de eso, así que fue todo un cruce y que espero ahí llegar a otras edades y familiarmente creo que va a ser muy emotivo esto que va a ocurrir con perros callejeros y cruce entre niños. Y el otro proyecto ya estoy escribiendo la tercera película como directora que por ahora ocupa un término que tiene un poeta mapuche que dice que es mapurbe para quienes somos mapuche, pero no nos tocó por una razón u otra no crecer en la comunidad en el sur, sino que vivir en la capital y lo que eso significó. Y ahí también es un personaje femenino y adolescente, preadolescente, que cuenta harto de mi historia en los 90 en Chile y que quiero regalarle ahí a las personas. Qué lindo. Ahora sí, para finalizar esto de hacer cine para sentirse menos sola y para que otras personas también se sientan menos solas. O sea, en la cuarentena, con todo lo que hemos vivido, el dolor de las pérdidas humanas. Bueno, de hecho, hoy es el Día de los Muertos y recordamos también a todos Sí. los jóvenes que fallecieron en el centro de detención del Sename de Puerto Montt en el 2007. ¿Cómo entonces usas el cine para estar más unidos? Porque el cine y las artes y la cultura en general fueron el gran refugio mientras ocurría todo este drama que persiste en distintos niveles. Sí, creo que para mí, como te contaba, como desde muy niña, en que yo hablaba súper poco de chica, era muy tímida, entonces un gran refugio con muchos de mis sentires tenía que ver con encontrarlo en la literatura. Mi mamá como es profe, yo me tenía que quedar esperándola en bibliotecas de colegio mucho rato. Entonces mi refugio fueron muchas veces los libros y después un profe de filosofía nos empezó a presentar películas y empecé a tener como ideas complejas a partir de eso. Fui súper ignorante de cine porque recién vi como otro tipo de películas cuando entré a la universidad. Entonces Raúl Ruiz lo vi muy tarde y que me encantó, me rompió la cabeza. Y lo que me pasa con los libros, con el cine, es que efectivamente me siento menos sola a veces con espacio que habito y me permite traspasar las barreras del tiempo, del espacio y como conectarme con gente que a lo mejor habitó y sintió eso mismo que yo hace 100 años, ¿cachai? Entonces me parece potente dejar un testimonio de quiénes somos ahora y de esos personajes que a lo mejor están sintiendo algo que no está teniendo en otra cabida y dejarlo en este receptáculo o cápsula del tiempo que es el cine y sobre todo de algo que yo he comentado harto, que a mí me parece que la adolescencia es como una energía vital súper necesaria, poco entendida porque es irreverente y como puede quemarlo todo, pero creo que es necesario que como seres humanos reconectemos con ese sentir, como qué es lo que sentíamos, esa hipersensibilidad de la adolescencia y que no nos vayamos durmiendo. Entonces, eso me parece súper bonito el poder provocar eso a partir del cine. Bueno, Claudia, te agradezco muchísimo este diálogo, invitar a los amigos y amigas que todavía no han visto Mis hermanos sueñan despiertos, está en cartelera, cine chileno, prefieran los cines independientes como el Centro de Arte Alameda, ahí en Seine, en Arturo Prat, en Valparaíso, el Teatro Insomnia Conde, lugares hermosos
de refugio, el cine Sí. como refugio, así Ahí es que dejé la aprovechen. página igual, para que si quieren ver información de las salas, ahí está la página Mis Hermanos Suenan Despiertos, que están toda la Excelente. información de los horarios, de las salas, de todo. Eso, y difundan con el bla bla y por las redes sociales para que otras personas puedan ver esta obra. Muchas gracias, Claudia. Un abrazo. Un abrazo y gracias a todas, todos que se conectaron, amigues que vi ahí, que mucho cariño, abrazo a todos. Chao, chao. Chau, chau.